Muy buenas noches con todos. Como siempre, reciban el saludo de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Hoy, prosiguiendo con nuestras actividades académicas, tenemos un webinar organizado para el martes de miscelánea. Antes de empezar con esta ponencia, quiero pedir disculpas por los minutos atrasados. Hemos podido superar unos inconvenientes técnicos que teníamos, pero ya estamos acá. Bien, antes también de empezar es importante que ustedes tengan unas indicaciones. Adelante, Erika, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Uriel. Buenas noches con todos los agremiados y alumnos que se conectan a través de nuestra plataforma. Solamente, como les indico día a día, estar pendientes ya se han matriculado, ya saben el procedimiento, el link que aparece a través del Facebook, hacerle clic, poner el número de su DNI, proseguir con los datos siguientes como son nombres y apellidos y adjuntar la boleta en caso de ser estudiantes o agremiados el carnet del abogado, ¿sí? En eso ya estamos todos completamente informados y lo que continúa ahora es el link de asistencia. El control de asistencia lo hacemos a través del link de asistencia que se les va a anclar en el chat o en la sección de comentarios. En este link solamente tienen que hacer clic, les aparece un cuadro de texto donde tienen que digitar su número de DNI. Digitan el número de DNI, más abajo dice verificar. Hacen clic en verificar y el sistema va a reconocer su participación. Nuevamente arroja un mensaje que dice marcar asistencia. Ponen clic en marcar asistencia y automáticamente registraron su asistencia. De no contar con el registro de asistencia, lamentablemente no van a poder acceder a la certificación correspondiente. ¿Sí? Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Ruller. Adelante. Bien, como habíamos dicho, hoy día tenemos un tema muy interesante, sobre todo para aquellos que se dedican pues a la administración o a la gerencia de las organizaciones públicas o en este caso privadas. El tema de hoy es responsabilidad del gerente general y la Ley General de Sociedades. Para ello tenemos a nuestro invitado, el doctor Rogelio Giga Morán, que es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de Administración de Empresas, Recursos Humanos y Maestría en Derecho a la Empresa. Tiene amplia y reconocida experiencia en el derecho corporativo, contratos, derecho concursal, derecho laboral, protección al consumidor, propiedad intelectual, así como la ejecución de procesos de organización societaria, el due diligence legales y laborales, asesorando a empresas del sector retail, industrias alimentarias, agroindustria, tecnología, textil, bancaria, pesquero, construcción y desarrollo inmobiliario nacionales y extranjeras. Bienvenido, doctor Rogelio Giga, a este espacio, a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa, y le cedo la palabra. Uriel, muchas gracias a los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Arequipa por esta invitación. Entiendo que es un ciclo de capacitación, un ciclo para el gremio, así como también para estudiantes, para personas interesadas en la práctica del derecho. El día de hoy, efectivamente, el tema que se va a tocar es la responsabilidad del gerente general y su posición en la Ley General de Sociedades. Pero antes de empezar con el tema específico de la responsabilidad del gerente general, creo que es importante aterrizar el marco conceptual en el que nos encontramos. Y esto se refiere básicamente a los órganos de una sociedad. Una sociedad independiente de su organización interna siempre va a estar formada por una junta general de accionistas o de socios, si se trata de una L, de un directorio, salvo que sea facultativo o no sea reconocido por la Ley General de Sociedades, y por una gerencia. Entonces, hablamos de tres órganos básicos que son los que conforman una empresa, una sociedad a nivel legal, es decir, estrictamente reconocido por la Ley General de Sociedades. Aterrizando ello, podemos definir a la Junta General de Sociedades como la reunión
de los titulares, de los dueños, de los copartícipes de la empresa para adoptar decisiones. La Junta General, cabe precisar, no es un órgano de administración, es un órgano de decisión. Pasamos al siguiente nivel, que vienen a ser los miembros del directorio, y aquí sí habla estrictamente de un órgano de administración. El caso particular del directorio es que es un órgano mixto, porque así como es de administración, también tiene ejecución, que ya vamos a ver más adelante. La gerencia, en este caso legalmente está dirigida por la gerencia general, es un neto órgano de ejecución. Sabiendo ello, pasamos a describir un poco más de lo que es la Junta General de Accionistas. Ya se mencionó que efectivamente es un órgano de decisión y en el caso de la Junta General de Accionistas se activa con la Junta Obligatoria Anual, se activa con las juntas especiales, que son las juntas que se convocan para las diferentes clases de acciones, y así como también las juntas extraordinarias. El caso de la Junta Extraordinaria es para cualquier evento o para cualquier decisión que sea de relevancia a nivel societario que deba adoptarse por los titulares de la empresa. Las convocatorias, los tipos de convocatorias a una Junta General de Accionistas, tenemos la convocatoria regular, que es la que efectúa el directorio, si es que se encuentra vigente, si está designado y si el tipo societario lo permite, o la gerencia general, así como también tenemos la convocatoria notarial, que es la efectuada por un mínimo del 20% de accionistas que representen una participación sobre el total del capital social. Y por último tenemos la convocatoria judicial, que es la que efectúan los accionistas a un juez, quien se encargará de sustituir en ese momento al gerente general o al directorio para convocar directamente en mérito al mandato jurisdiccional a una Junta General de Accionistas para tratar los temas que correspondan en esa ocasión, es decir, los temas convocados. Ya mencionamos que hay una junta ordinaria, juntas extraordinarias, la junta especial. Un carácter muy particular tiene la junta obligatoria anual, que es la que por Ley General de Sociedades se celebra durante el primer trimestre posterior al término del ejercicio económico anterior para aprobar gestión social y estados financieros, para decidir sobre la distribución de dividendos o utilidades si las hubiere, para designar al directorio, para designar a los auditores o delegar en el directorio la designación de auditores y finalmente para tratar otros temas de relevancia para la empresa. Como ya mencioné hace un momento, el tipo de convocatoria puede ser regular, es decir, la efectuada por el directorio o por el gerente, la notarial, la convocada por el 20% en un plazo de 15 días, y la convocatoria judicial, que es la efectuada por el juez con los accionistas planteando la agenda a llevar. Ahora, solo para un ejemplo, yo les he hecho llegar a través del señor Uriel esta presentación en PDF, y me gustaría que revisen con un poco de detenimiento esta convocatoria en particular. Voy a proceder con la lectura de la misma para los que no hayan tenido acceso al PDF, pero básicamente dice: Asamblea General Ordinaria. El presidente del Consejo Directivo convoca a la primera asamblea ordinaria bajo modalidad virtual a realizarse tal fecha al amparo de tal norma que habilita a las asociaciones a realizar asambleas virtuales, ¿no?, para tratar la siguiente agenda: el punto 1, el 2, el 3 y el 4, que están referidos a informes, lectura de una memoria anual, una aprobación de presupuesto. Y precisan una primera convocatoria, se entiende para el día sábado 15 de enero, a las 11 horas, y una segunda convocatoria también para el sábado 15 de enero a las 11:30 horas. Adicionalmente menciona que la asamblea se llevará a cabo vía plataforma Zoom, ¿no?, y que se cursará un correo electrónico a los asociados con la información necesaria para acceder a esta reunión. Entonces, nuevamente vamos a la pregunta que encabeza esta diapositiva: ¿qué está mal en esta convocatoria? Obviamente esto es
un ejemplo para efectos netamente académicos. Si alguien en algún momento sabe a qué asociación me refiero, estoy justamente cubriendo la data de esta asociación. Aquí no se pretende emitir un juicio de valor al respecto. No estoy calificando a su junta directiva ni nada parecido, así que habiendo hecho el disclaimer correspondiente, debo indicar que aquí lo que está mal es que la primera y la segunda convocatoria han sido lanzadas para el mismo día. La Ley General de Sociedades señala que el plazo mínimo el plazo mínimo de espacio entre una convocatoria y la siguiente es de mínimo 3 días. Si bien pueden pactar horas distintas, fechas distintas y demás, lo que sí está mal es que ambas convocatorias sean lanzadas para la misma fecha con media hora de diferencia. ¿Qué cosa también está mal en esta convocatoria? Y es que, si bien se indica que será por medio virtual, no se proporciona el enlace o la información de acceso. Se indica que oportunamente se cursará un correo electrónico y esa información ya debe estar en la convocatoria. Menciono esto, de hecho era el ejemplo más cercano que tenía para consignar, porque la Ley General de Sociedades aplica de forma supletoria para las entidades reconocidas por el Código Civil, llámese asociaciones, fundaciones, también para las juntas de propietarios que están bajo el marco de la Ley 21757 y la Ley de Propiedad Horizontal, y para las juntas de acreedores que están reconocidas en la Ley General del Sistema Concursal, la 27809 y sus modificatorios. Entonces, la Ley General de Sociedades se utiliza de forma supletoria en estos casos. Ahora sí, vamos ya acercándonos un poco al tema que estamos tratando, y en este caso nos referimos al directorio. El cargo del directorio efectivamente es un cargo personal, es un cargo que no puede ser ejercido por personas salvo que el estatuto lo permita de forma expresa. Es decir, no está sujeto a interpretación, sino que esta facultad debe ser concedida de forma clara, de forma puntual. ¿Cuál es el impedimento para ser miembro de un directorio? Tener incapacidad. No hablamos de nuestro presidente. Los quebrados, funcionarios y servidores públicos, básicamente los que están consignados en la diapositiva. El periodo mínimo y el periodo máximo para un directorio es de 1 a 3 años, y una particularidad es una modificación ya no tan reciente, pero es una constante en las observaciones registrales, es que quien se designan directores y estos aceptan su cargo. Esta aceptación debe contener firmas legalizadas. Ténganlo en cuenta para la próxima designación de directorio en la que ustedes participen. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los directores, ¿no? Definitivamente, el actuar con diligencia, con la diligencia de un ordenado comerciante, que es lo que señala el Código de Comercio en los artículos que aún están vigentes, entregar la información legal, económica, financiera, ¿no? Y mantener la reserva de los negocios son de las obligaciones más relevantes que tiene un director. Sin perjuicio de ello, a partir de este punto empiezan una serie de obligaciones distintas, ¿no? Porque dejar constancia de su oposición en la adopción de acuerdos negativos. ¿Cómo funciona esto? Y básicamente vamos a tocar un ejemplo posterior. De repente no se ajusta del todo al caso, pero sí es un ejemplo cercano, ¿no? Y estamos hablando del directorio de la empresa Repsol. Si han revisado un poco de noticias o han tenido un poco de actualidad, se dan cuenta de que el directorio de Repsol está enfrentando algunas denuncias. Honestamente, no he tenido acceso a esa información, no tendría como tener mayor análisis al respecto, pero es relevante que sepan que el directorio sí puede tener responsabilidad funcional. Ahora, ¿a qué se refiere con dejar constancia de su oposición en la adopción de acuerdos negativos? Y esto, para esto tenemos que remitirnos un poco a
del Tribunal Constitucional, algunas sentencias emitidas por la Corte Suprema, en las cuales podemos verificar que la adopción de acuerdos negativos se refiere a aquellos acuerdos adoptados por el directorio por encargo o por iniciativa que son contrarios al estatuto, así como también a las buenas costumbres. Entonces, si el director o uno de los directores nota que la adopción de un acuerdo infringe determinada norma, sea del estatuto o de las leyes aplicables a la empresa o del complejo normativo vigente para nuestro país, debe oponerse. Pero no basta con simplemente decir me opongo, sino debe dejar constancia de su oposición y esto debe inscribirse o anotarse en el acta. Esta es una recomendación que se efectúa y que deben tomar en cuenta más que nada para evitar complicaciones posteriores. Ahora, sumándose a esta oposición a la adopción de acuerdos negativos, denunciar las irregularidades cometidas por los miembros del directorio precedente también es un aspecto relevante. Una obligación ya un poco más operativa, un poco más terrenal, es convocar a la Junta General en caso de detectar o sospechar pérdidas iguales o mayores al 50% del capital social. Y es decir, el primer trimestre en el que nos encontramos, es el periodo perfecto para determinar si es que una sociedad ha tenido ganancias o ha tenido pérdidas. Tengas en cuenta que al mes de marzo las empresas deben declarar el impuesto a la renta. Entonces, de la revisión de la información, es decir, de los estados financieros y de toda la documentación anexa, es que pueden verificar si la empresa efectivamente ha tenido ingresos, ha tenido ganancias, o si es que del resultado de esta revisión arroja pérdidas. Entre las responsabilidades de los miembros del directorio está, el directorio responde de forma ilimitada ante los accionistas, pero también ante terceros, por los acuerdos adoptados, y aquí no importa mucho si es que el acuerdo adoptado ha sido con dolo, ha sido con negligencia, o ha sido por abuso de facultades, sea intencional o no, es decir, sea un acuerdo del cual no tenían conocimiento de sus potenciales efectos entre terceros, no importa, igual asumen responsabilidad, así como también por los contratos, por préstamos, ¿no? Es decir, por las operaciones regulares de la empresa. Y aquí un pequeño paréntesis adicional. ¿Qué se entiende por operaciones regulares de la empresa? Cualquier persona podría decir, bueno, se refiere a las operaciones que están reconocidas en el social de la empresa. Sí, es cierto, podría ser, pero tengas en cuenta que muchas empresas tienen la práctica de tener un objeto social muy disperso, muy amplio. Pueden fabricar desde A hasta brindar servicio Z sin mayor problema y todo eso cubierto bajo el objeto social. Pero la cotidianidad, es decir, regularidad de una operación, se basa en otros criterios, como por ejemplo el nivel de ingresos o facturación por tal o cual actividad, ¿no? La frecuencia con la que se realiza tal o cual actividad, y esos son detalles que deben tenerse muy en cuenta antes de aprobar o autorizar operaciones como las mencionadas, ¿no? Contratos, préstamos o garantías. Los impedimentos sobrevinientes deben ser comunicados de forma oportuna, es decir, si el miembro del directorio es designado como gerente o es accionista de una empresa que tiene intereses que colisionan con esta empresa, debe comunicarlo de inmediato. Y es más, si esa colisión es directa, incluso debe renunciar al directorio. Por lo tanto, una de las responsabilidades de los directorios es el no abstenerse a participar en la adopción de acuerdos que protejan o que cautelen sus propios intereses. Y en este caso,
voy a hacer un paréntesis adicional, voy a referirme al caso de Repsol, ¿no? Pero no para analizar los acuerdos que ellos hayan adoptado, sino refiriéndome a la responsabilidad que asume un miembro del directorio en la gestión del día a día de una empresa. Es decir, tengan responsabilidad directa o indirecta, hayan participado o no, los miembros del directorio pueden tener responsabilidad. Nuevamente, remítanse al caso Repsol. Probablemente los que no participaron en la autorización de la descarga de combustible, ¿no? Probablemente ellos no han formado parte del diseño de los protocolos de seguridad, probablemente tampoco en los protocolos de comunicación y de coordinaciones con las Fuerzas Armadas, etc., pero se dan cuenta que igual han sido involucrados de una u otra forma en este desastre natural. ¿Perdón? Ahora sí, de hecho, otro de los ejemplos era esta empresa Petroperú, una empresa estatal, ¿no? En la cual los miembros del directorio han sido denunciados porque en algún momento aparentemente, y digo aparentemente de forma presunta, se supone que existirían indicios que pudieran determinar, habrían omitido algunos protocolos de seguridad para una operación de financiamiento a una empresa por un poco más de 26 millones de soles. Esta responsabilidad ha sido atribuida a los miembros del directorio. Entonces se dan cuenta que la responsabilidad que recae sobre una persona que asume un directorio no es poca cosa. Ténganlo muy en cuenta y tengan mucho cuidado al momento que asuma un directorio. Asumir un cargo de director no se hace por las dietas o por tener relativo control de la empresa, sino que tenga muy en cuenta a lo que se expone, los riesgos que asume. Aprenda a valorarlos. Hablar de la responsabilidad del directorio o de los miembros del directorio implica conversar un poco sobre la acción de pretensión social, sobre la acción de pretensión individual, la responsabilidad penal y por ende la caducidad de la responsabilidad. Bueno, tienen ahí la separata, creo yo que esto no es necesario ahondar, pero ahora sí, vamos sobre la gerencia. La gerencia es un órgano de una naturaleza más ejecutiva. De hecho, es el órgano ejecutivo el que se encarga de cumplir con las directivas o con las decisiones, no solo de la Junta General de Accionistas, sino también con las disposiciones. El gerente general participa en las juntas, la Junta lo permite y participa en el directorio si es que el directorio no tiene una sesión reservada. Hace algún tiempo, de hecho el año 7, y ha habido algunas modificaciones adicionales, se modificó el artículo 14 y el artículo 188 de la Ley General de Sociedades. ¿Para qué? Para precisar, en todo caso, para tener algunas ampliaciones respecto a las facultades del gerente general. En buen cristiano, estas modificaciones introducidas señalan que el gerente general lo puede todo y que las restricciones a sus facultades son las que deben limitarse. Antes, si revisan un poco la designación de gerencias y el otorgamiento de sus facultades o de sus atribuciones, se dan cuenta de que muchas de las estructuras de poderes eran muy desglosadas. Entonces, debían indicar que el gerente tiene facultades para suscribir, negociar, modificar, regular, extinguir contratos, ¿no? Y todo un listado de contratos. Compra-venta, permuta, mutuo, comodato, ¿no? etc., etc., etc. Entonces, se dan cuenta de que la legislación, nuestra técnica legislativa obligaba a que las sociedades en sus estructuras de poderes sean muy descriptivas, muy detalladas. Desde el año 2017 en adelante eso ya no es necesario.
basta con invocar el artículo, por lo tanto el gerente tiene facultades para todo, salvo, nuevamente, las limitaciones que expresamente se establezcan. Ahora, esto, si bien en la norma, en la teoría suena bien, en la práctica sí representa algunas complicaciones, algunas ligeras dificultades, puesto que no todos están enterados de, voy a decir, de esta nueva apertura o de este nuevo enfoque. Tanto así que si un gerente de una empresa recién constituida o constituida a partir del 2017 en adelante trata de inscribir facultades trata de abrir una cuenta bancaria o cerrar una cuenta bancaria, digo en condicional, podría algunos inconvenientes una vez que pase el estudio de títulos, puesto que no tiene la facultad otorgada de forma expresa. Entonces, entramos un poco al terreno de la negociación, de la conversación, probablemente discusión con los funcionarios para acreditar que en mérito a esta modificación normativa y cuenta con estas facultades y que no es necesario detallarlas. Es decir, que el enfoque ahora es el inverso. Hay que acreditar qué es lo que el gerente no puede hacer. Entonces, si no es una restricción, el gerente puede hacerlo. Razón por la cual el gerente puede, por ejemplo, gravar inmuebles, aceptar gravámenes sobre bienes de la empresa o disponer de bienes de la empresa con las limitaciones que la Ley General de Sociedades establece. Téngase en cuenta que una limitación a la transferencia de activos de la empresa es que estos no superen el 50% del capital social. Caso contrario, se necesitaría aprobación de la Junta General de Accionistas. Otra de las atribuciones del gerente general es el asistir a las sesiones de directorio, asistir a las sesiones de Junta General, expedir las constancias y certificaciones sobre el contenido de los registros, es decir, el libro de Junta General de Accionistas, matrícula de acciones, actas de directorio, sobre la información contable, información financiera de la sociedad, así como también de los contratos y la correspondencia regular de la empresa. Los impedimentos para la gerencia general son muy similares a los del directorio y se agrega un detalle, que no tengan pleitos, es decir, juicios, procesos en calidad de demandantes contra la sociedad, ¿no? O que por parte de la sociedad tengan una acción social de responsabilidad. ¿Qué acción social de responsabilidad? Es un proceso iniciado contra una persona por haber efectuado algún acto contrario a la ley o al estatuto que ha sido reportado por la gerencia, que ha sido reportado por la Junta General de Accionistas y que se encuentra en proceso, en pleno proceso judicial para obtener un pronunciamiento específico. Y es que esta persona no pueda asumir nunca más un cargo gerencial o directivo en la empresa. Ahora, los gerentes generales designados en otras empresas tienen el mismo conflicto que los miembros del directorio que cuentan con asignaciones o designaciones en otras empresas. Aquí hay un detalle que de repente vale la pena mencionar y es el conflicto de intereses. Es decir, tanto el directorio general, ya aterrizando un poco sobre el meollo, es que el gerente general, por algún motivo, desarrolla un conflicto de intereses con la sociedad, debe abstenerse de pronunciarse sobre determinados actos. Además, es muy frecuente el caso del gerente general que a su vez es accionista de la empresa. Con mayor razón, considero que debería excusarse sobre algunos temas, es decir, debería abstener su pronunciamiento sobre ciertos temas, específicamente en los que él tenga conflicto. Ahora, un detalle es que cuando la sociedad tiene un accionariado relativamente pequeño, vamos a decir 2 accionistas,
y uno de ellos es el gerente general, un conflicto bastante recurrente es cuando el otro accionista quiere la revocatoria del gerente general. Tanto así que el gerente general, a revocar, al ser accionista, no puede votar sobre ese punto en particular. Está bien, tiene calidades distintas, ¿no? Porque si bien es accionista y debería votar como accionista, el problema es que a su vez es gerente general y el conflicto de intereses se superpone a su derecho a emitir un voto. Ténganlo en cuenta en caso alguno de sus clientes o ustedes se encuentren en una situación similar. Ahora, ¿cuáles son las principales responsabilidades del gerente general? Independiente de la marcha operativa de la empresa, de definir las estrategias que se van a ejecutar para ventas, para producción, para contratación, para marketing, para el crecimiento netamente de la empresa, es decir, las actividades o los temas netamente operativos del día a día. El gerente general también es responsable, como ya mencionamos, por la existencia, regularidad y veracidad de los libros de los sistemas contables y de los libros societarios. Tanto así que si los accionistas solicitan copias de los libros o de cualquier registro, es el gerente general el obligado a emitirlos y a certificar que corresponden a los que él está entregando. Perdón, que es copia fiel del original que es copia fiel del original que entrega. Ahora, también es responsable de establecer estructuras de control interno de la veracidad de la información que se proporciona al directorio, es decir, el gerente como nexo de la parte operativa de la empresa y la parte directiva de la empresa es quien canaliza la información, es quien de una u otra forma administra el flujo de información y esta información tiene que ser veraz, debe estar actualizada y debe ser específica para los temas que están en consulta. También es responsable por el ocultamiento de irregularidades, por la conservación de los fondos sociales y el uso adecuado de los recursos. En este caso, si la Junta General de Accionistas autoriza un financiamiento determinado y lo pone en manos del directorio, el directorio a su vez asigna al gerente una o dos tareas vinculadas al respecto, el gerente general no puede decidir por cuenta propia destinar el dinero para otra causa urgente. Supongamos que debía pagar un préstamo a una entidad bancaria, pero ese mismo día también vencían las obligaciones de corte laboral, es decir, debía pagar planillas. Si bien entendemos que por la prelación de derechos al del banco, ¿no?, que está esperando el pago que obviamente le corresponde, la Junta General y o el director sí están facultados para observar esa operación realizada por el gerente sin autorización, sin perjuicio de que al día siguiente se haya solucionado y se hayan liberado los fondos y que se haya cumplido con el pago de repente tardío por algún día, ¿no? Pero se cumplió finalmente con la obligación. Ese cumplimiento no significa que el gerente está libre de cualquier responsabilidad. El gerente en este caso incumplió con un mandato directo, sea de la Junta o sea del directorio. Por lo tanto, la última responsabilidad de esta diapositiva, que es cumplir con las normas y el estatuto y ejecutar los acuerdos de la Junta General, son, por lógica pura, los que debe cumplir a cabalidad. Como mencionaba hace un momento, debe participar de las sesiones de directorio, razón por la cual si el gerente participó en actos contrarios a la ley o contrario a los estatutos, también tiene responsabilidad. Y aquí es donde si el directorio, si los miembros del directorio, como ya se mencionó en diapositivas anteriores, tiene responsabilidad ilimitada frente a la empresa o frente a terceros, mi pregunta es, ¿el gerente general tiene responsabilidad limitada o su responsabilidad, al igual que los miembros del directorio, es ilimitada? Su responsabilidad, para hacer la respuesta breve, es totalmente ilimitada.
El gerente en este caso responde incluso con su patrimonio personal por los daños que hubiera ocasionado a terceros o a la propia empresa. Al igual que el directorio, el gerente general también tiene responsabilidad por los contratos, por los créditos, los préstamos o garantías que haya aprobado o suscrito por encima de sus facultades, es decir, fuera de sus facultades, y está obligado a suscribir estos documentos cuando sean operaciones regulares. Es decir, que si por el contrario no se trata de una operación regular, el gerente general adquiere responsabilidad al respecto, motivo por el cual puede tener una acción social de responsabilidad, una indemnización, puede ser despedido, etc. Es decir, todo el paquete completo de acciones contra el gerente, tanto laborales como administrativas y también societarias, dependiendo del caso. Ahora, aquí creo que vale la pena reiterar que las operaciones regulares no son solo aquellas que están descritas a detalle en el objeto social de la empresa, sino que son aquellas operaciones del día a día, las que se realizan con más frecuencia o las que representan la gestión más importante o el ingreso más importante de la empresa. Al igual que el directorio, el gerente general también puede sufrir impedimentos sobrevinientes, es decir, posteriores a su designación como gerente general. Es decir, que conforme otra empresa, que sea designado como gerente en otro lugar, que tenga intereses contrarios contra la empresa. Y en estos casos el gerente debe abstenerse de participar en la adopción de acuerdos cuando estos favorezcan sus propios intereses. Si no lo hiciera, es responsable por los daños que pudiera causar. Ahora, dentro de estas responsabilidades que se mencionan, también se incluyen los apoderados. Si bien los apoderados en la Ley General de Sociedades no tienen un sitial específico, es decir, hay todo un título para la junta, hay un título para el directorio, hay un título para la gerencia, pero no hay un título para los apoderados. Y es porque los apoderados son una figura liberada, una figura asumida, sin mayor inconveniente y de forma muy flexible en cualquier sociedad, justamente porque puede ser un accionista, puede ser un trabajador, puede ser un asesor, que pueda ejercer en calidad de mandatario determinadas acciones pensando, o mejor dicho, pensando en el favorecimiento de la empresa. Si un apoderado recibe instrucciones o facultades para, supongamos, suscribir un contrato, asistir a una junta, representar a la empresa en un evento o de repente en algún concurso, estamos hablando de que debe cumplir a cabalidad con las instrucciones que se le han brindado dentro del marco de las facultades que se le otorgan. No puede ir más allá porque cualquier perjuicio es atribuible como responsabilidad y por lo tanto responde de forma ilimitada. En el caso de la responsabilidad de los gerentes, esta caduca a los 2 años. A los 2 años de realizada la acción o la omisión. En este caso, la responsabilidad el periodo, la contabilización de la caducidad no empieza cuando el gerente general renuncia a su cargo o es revocado de su cargo o se inscribe la revocatoria de su cargo. No, es desde la fecha en la que se realizó la acción o la omisión por la cual se le atribuye responsabilidad. Y sin perjuicio de la responsabilidad de carácter laboral, de carácter administrativo, incluso del carácter societario, tenemos la responsabilidad penal y en este caso ya se ajustará al delito que se le pueda atribuir al gerente general. Obviamente estamos hablando dentro de lo que son delitos, también estamos considerando las faltas, ¿no? No estoy haciendo ninguna exclusión sobre eso.
Y sobre este punto sí quería detenerme un poco porque si revisan un poco lo que viene ocurriendo en los últimos años, nuestro país se encuentra inmerso en una vorágine un poco vieja respecto a lo que es la corrupción que abunda en entidades públicas, en entidades privadas incluso, y parte de este flagelo se debe en buena cuenta a una idiosincrasia, a determinados factores que en este caso creo que no vale la pena analizar con más detalle, pero se ha planteado una alternativa de solución. No es precisamente sea una solución mágica y que por el solo hecho de implementarla se soluciona cualquier problema de corrupción. No, no lo es, pero es un primer paso. Y considero en lo personal que es mucho mejor dar un primer paso para acercarse a un objetivo que no dar ninguno. Y me refiero al compliance. El compliance o el cumplimiento normativo es el conjunto de actos, de plataformas, de políticas que permite a una empresa detectar y gestionar en su oportunidad riesgos de incumplimiento de obligaciones regulatorias, pero no solo para identificarlos, sino también para mitigar posibles sanciones y por ende posibles pérdidas. Ahora, esta plataforma, voy a denominarle plataforma, el compliance general, permite identificar los riesgos, las actividades de riesgo dentro de las cuales algún funcionario de la empresa podría ser, vamos a decir, cercano a algún evento de corrupción. No hablo de ningún área en particular, de ninguna empresa o institución en particular, pero sí es importante que los empresarios, que los abogados, que los actores jurídicos sepamos identificar las áreas de una empresa, de una institución que de una u otra forma están expuestas a esta tentación, a este flagelo, y crear los protocolos suficientes y necesarios que a su vez no entorpezcan la gestión del día a día para aprender a convivir sin corrupción. El planteamiento de las políticas institucionales, de transparencia, de acceso a la información, estrategias de verificación de cumplimiento, por ejemplo, el acceder a los ISOs y demás, son un buen primer paso. Pero el cambio generacional que nosotros debemos promover, el cambio de las políticas y de los valores societarios que nosotros debemos promover, creo yo, van mucho más allá de una buena práctica corporativa o de un código de ética. Esto debe ser una convivencia integral, no solo debe ser un aspecto vinculado a la empresa, sino a la vida diaria. Entonces, articular estrategias societarias, profesionales, corporativas, públicas, privadas, etc., ¿no? Deben englobar a nuestros clientes, a los proveedores y también a los competidores. Una competencia leal, una competencia sana, es la base de un mercado sano, pero a la vez de un mercado eficiente, de un mercado que te obliga a competir dentro de condiciones de igualdad y de equidad entre los participantes. Y en ese caso, pues que gane o que tenga una mejor participación de mercado, quien tenga un mejor producto, quien ofrezca un mejor servicio, quien tenga la entereza suficiente para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir mejorando. El mercado debe premiarte con una mejor porción de mercado, una mayor participación y por lo tanto con mejores ganancias. Pero esto siempre
siempre se le dice a nuestros clientes, a los alumnos que nos escuchan, y es que lo que debe primar en una relación societaria, además de la ética y de un buen conocimiento normativo, es la buena fe y el equilibrio contractual. La buena fe y el equilibrio contractual es lo que nos permite en su momento alcanzar el nivel adecuado para lograr estrategias, para desarrollar políticas y mecanismos que nos permitan el compliance. Entonces, cuando una empresa decide implementar un sistema de compliance, probablemente los primeros meses tengan algunos inconvenientes por la aplicación, por la ejecución, porque ninguna empresa es igual a otra. Y es en estos casos en los que la asesoría legal es muy importante, pero la asesoría legal especializada en temas de compliance. ¿Cuáles son estas plataformas o mecanismos de compliance, ¿no? Algunos ejemplos son los formularios de tu cliente, la designación oportuna de los oficiales de cumplimiento, la implementación de políticas de lavado de activos, el plan de prevención del delito, y en algunos casos, ¿no? También están los ISOs para los temas anticorrupción. Las funciones de un departamento de compliance o de un área de compliance está en la identificación, en la prevención, la vigilancia, ¿no? De los riesgos a los que se enfrenta una sociedad, ¿no? Además de la parte resolutiva, que es poder identificar a quien cumple o quien no cumple, y sobre todo correctivas o preventivas que debieran para esto. No sé si es que por parte de nuestro auditorio o de repente por parte de nuestro moderador existieran algunas dudas, algunas consultas en las que yo pudiera servirles en este momento. Uriel, ¿me escuchas? Sí, primeramente muchas gracias por la exposición tan importante y excelente sobre temas de verdad que pocas veces traemos en capacitación para nuestra institución. Bien, lo que sugeriría es por ahora, esperemos en algunas preguntas del público que está presente, las pueden formular a través del chat que se encuentra en la visualización justamente de esta transmisión. Podemos esperar, me avisan cuando hayan las preguntas, por favor, esperemos un ratito. ¿Estamos? Bueno, doctor, de repente usted nos puede ilustrar mejor con algún caso que nos podría dar sobre los puntos que ha tocado de la responsabilidad del gerente general. Claro que sí, Uriel, con todo gusto. De hecho, en el ejercicio profesional, yo ya tengo una experiencia de poco más de 15 años. Y uno de los casos más recientes de los cuales he podido participar en la asesoría es de una empresa del sector industrial aquí en la ciudad de Lima. De hecho, por obvias razones no puedo comentar el nombre, pero es una empresa que tiene conflictos serios entre accionistas, y uno de los accionistas es gerente de la empresa. Esta persona, de una u otra forma, ha implementado una serie de políticas internas que ha permitido que la empresa actualmente se vea involucrada en un proceso penal en la que incluso ahora está en juego la existencia futura de la sociedad. Como sabrá nuestro distinguido público y nuestros oyentes, hace ya varios años, las sociedades pues no tenían ningún tipo de responsabilidad a nivel penal, pero eso cambió
y ahora las sociedades sí pueden tener imputaciones de carácter penal y sobre todo se les puede atribuir responsabilidad a nivel penal. Entonces, una de las consecuencias de la atribución de responsabilidad penal es que en vía jurisdiccional el juez puede determinar la disolución, liquidación y la extinción de la empresa. Entonces, ya no hablamos de una sanción que solo se atribuye a un gerente y que, bueno, si se le despide, ya el gerente responderá como pueda, cuando pueda, con su patrimonio o con patrimonio ajeno, este más suyo. Ya no. Esta responsabilidad ahora se extiende a la sociedad. Y eso sí es un tema preocupante, porque cuando tuve acceso a los pronunciamientos judiciales, uno de ellos está muy cercano, muy referido a lo que es la extinción de la empresa. Y estamos hablando de una empresa con mucha trayectoria en el mercado peruano y preocupante para el grupo de accionistas que está tras la empresa y que no ha tenido ningún nivel de involucramiento en las decisiones que llevaron a la empresa a esta tragedia jurídica, comercial que ahora están viviendo. Entonces se dan cuenta que el conocer los límites de la responsabilidad del gerente general y saber actuar a tiempo, ¿no? Plantear las acciones de responsabilidad, implementar los controles normativos, las políticas de transparencia, es decir, todo el sistema de compliance, es lo que de una u otra forma pudo haberle evitado a esta empresa llegar a este nivel de desesperación y sobre todo de riesgo, de pérdida de todo lo trabajado, de todo lo desarrollado durante todos sus años de trayectoria. Ok, muchas gracias. Se nos han hecho llegar dos preguntas. La primera se la traslado, Juan Chicata dice, en una empresa pequeña, ¿puede un gerente general ser miembro del directorio al mismo tiempo? Efectivamente, no hay ninguna restricción para que un accionista sea mayoritario o minoritario, sea a su vez miembro del directorio, gerente general, gerente de finanzas y apoderado de la empresa. Además, podría ser también trabajador de la empresa y si quiere, también asesor de la empresa. El tema está en si es que operativamente puede cumplir sus funciones a cabalidad. Una cosa es tomar decisiones por la empresa, otra cosa es ejecutarlas y llevar cada una de estas como corresponde. Entonces, creo yo que no se trata de acumular poder por el solo hecho de tenerlo, sino saber administrar y saber hacer lo que uno sabe. O sea, respondiendo directamente a la pregunta, si puede ser gerente, director y accionista a la vez, sí, puede serlo. Pero que esa designación sea favorable para la empresa, no lo creo. De hecho, por experiencia profesional, nosotros yo recomiendo que los miembros del directorio sean personas ajenas a la empresa y que el directorio sea un directorio profesional. Si bien muchas empresas empiezan con una ilusión familiar, con una ilusión de amigos, de un núcleo muy cercano, tarde o temprano la empresa necesita un periodo de profesionalización para crecer, para seguir creciendo en muchos casos. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta, además, del señor Freddy Gamarra. Dice, ¿cuál es el procedimiento para realizar la quiebra de una empresa judicialmente y cuál es la responsabilidad del gerente que hace del liquidador? Bueno, el proceso de quiebra, de hecho, es un proceso bastante especial. Se requiere inicialmente que la empresa haya pasado, estamos hablando del origen societario, que haya pasado inicialmente por una disolución y liquidación, y si se determinara del balance final que este es negativo
y que no hay patrimonio por distribuir y que además quedan deudas a favor de terceros, iniciar un proceso, de hecho se le dice proceso judicial, pero en realidad es un no contencioso, por el cual solicita judicialmente la quiebra de la empresa y por lo tanto la extinción de la empresa. Es complicado, la norma no es 100% clara al respecto, pero es el camino a seguir. De hecho, la otra forma es a través del procedimiento concursal, pero ese es un tema muy lejano a lo que estamos tocando el día de hoy. Ok. Yo quiero ayudarme en esta oportunidad. Tengo dos preguntas. Sabemos que en el Perú, sobre todo, las empresas familiares tienen un gran porcentaje acá en el Perú. ¿Cuál es lo positivo de incluir estos programas de cumplimiento en estas empresas familiares? De hecho, la pregunta es excelente. Es un poco complicada de responder, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible, Uriel. A ver, más del 60% de las empresas peruanas son empresas de origen familiar, de amigos, de parientes, de primos, de gente muy cercana, que que encuentran un nicho de mercado y deciden incursionar como empresarios con inversiones pequeñas, con inversiones medianas, algunos con un poco más de capital, con inversiones un poco más grandes, pero todos tienen un mismo objetivo, ¿no? El lucro. Y al inicio todos empiezan con, bueno, no todos, pero normalmente se empieza con porcentajes igualitarios de participación, ¿no? Yo 50, Uriel 50, o si somos 4 personas, 25% cada uno, ¿no? Y todo bien en la medida que la ilusión se mantiene. Pero cuando surgen problemas del día a día, que algún resultado no se da, que algo no ha salido como se esperaba, que la proyección de venta no se cumplió, que se perdió un contrato, que algo salió mal, que alguien falló por X razón y surgen los problemas, es que alguien va a tratar de tomar control de la empresa en algún momento, o alguien descontento con la gestión de otro podría tratar de aprovechar su puesto, su poder en la empresa para desviar fondos, para generar estructuras ocultas, internas dentro de la empresa y canalizar fondos de la empresa o tener acceso a fondos de la empresa, que en realidad son fondos sociales, pero los canaliza como si fueran propios. Entonces, creo yo que es en las empresas familiares donde con mayor razón se deben implementar las políticas de transparencia, los códigos de ética, las estructuras de gestión interna, tener auditorías claras, constantes, porque cuando por ahí, y esto lo he visto en varias ocasiones, hay algún resentimiento por alguna pérdida o por alguna desazón propia del ejercicio empresarial, siempre hay alguien que termina diciendo esta frase, y eso es lo que he escuchado con mucha frecuencia: yo he puesto más, yo he trabajado más, yo he dado más por la empresa. Siempre hay alguien que cree, de repente sí, ¿no?, que ha dado más por la empresa. Y normalmente surge de ese resentimiento la necesidad de recuperar esta pseudo venganza disfrazada de recuperación inmediata o por mi propia cuenta, o de repente con la finalidad de generarme cierta caja, cierto activo y poder abrir mi propia empresa, ¿no? Se empieza a desviar fondos de la empresa original. Y esto es un aspecto muy peligroso porque tiende a quebrar no solo la relación societaria. Finalmente, si una empresa quiebra porque le fue mal, porque el mercado no fue favorable, porque el producto que lanzó o el servicio que dio no alcanzó, etc., por mil y un cosas, no hay problema.
La quiebra de una empresa es un tema respetable, de hecho es reconocido por la ley, no pasa nada. Cualquiera puede empezar, puede tener un emprendimiento, puede fracasar y no pasa nada. Valiente por empezar y lo aplaudo por eso. Pero cuando la quiebra es porque alguien de forma dolosa desvió fondos, desfalcó la empresa, sacó un préstamo a nombre de la empresa, pero lo desvió a su propio emprendimiento, no solo quiebra la empresa, sino también quiebra la relación interna, la relación familiar o de amigos y demás. Esta es gente que en su momento pueden hasta haber compartido vacaciones, tener amigos y familia en común, y después de esto se ven por la calle y se van a tirar piedras el uno al otro. Entonces es muy peligroso no tener estructuras de control. Justamente por eso, para evitar eso, para proteger tu relación posterior, para proteger tu propia empresa y tu inversión, es que debes generar estos controles internos. Ok. Este es un tema recontra interesante. Creo que de repente para una futura invitación la podríamos tocar. Tengo una segunda pregunta que es consecuencia de la que dije hace rato. Desde su experiencia profesional, ¿cuán importante es tener un gerente diferente a la familia en las empresas familiares? ¿Cuán recomendable es que el gerente sea de la familia o sea un tercero ajeno al vínculo familiar? De hecho, creo que hasta ahora esta es la pregunta más difícil que me ha tocado en esta charla, Uriel. Creo que te estás empecinando en preguntarme cosas complicadas. Mira, te digo una cosa. El gerente para mí es la parte clave de una empresa. Es la persona que debe conocer el negocio, debe conocer a sus accionistas, a sus trabajadores, a sus clientes y a sus proveedores. Entonces, si tú tienes un gerente empírico que empezó en un negocio porque cayó por fortuna, porque lo metieron, porque es la herencia familiar o lo que fuese, y conoce el negocio, está muy bien, perfecto. Pero cuando el gerente necesita adoptar decisiones más complejas, inversiones más grandes, cumplir con encargos de la Junta General que ya sobrepasan a sus propias capacidades, ese gerente que en lugar de recurrir a su propia experiencia por hechos pasados o porque a fulano le fue bien o a sultano le fue mejor cuando hizo esto, ahí es cuando el gerente debe tener la entereza y la capacidad de reconocer sus propias limitaciones y decir, debo asesorarme. Yo conozco hasta aquí y doy un paso hasta aquí, pero lo que necesito asesoría, necesito contactar con un especialista, con un profesional, pedir estudios económicos, estudios financieros, ¿no? Consultar. Ese que es el trabajo diligente que debe hacer un gerente. No importa si sea miembro fundador de la empresa o si es un gerente que ha sido traído de otro sitio, ¿no? Eso, si bien es un aspecto relevante para el funcionamiento de la sociedad, se convierte en irrelevante para la toma de decisiones. Si yo conozco un poquito del derecho societario, y de una u otra forma puedo dar una recomendación sobre el derecho societario, es esa. Reconozca sus limitaciones. No importa si usted es gerente miembro de la familia o si es un gerente traído por la familia para profesionalizar la empresa. Conozca sus limitaciones. Usted no es todopoderoso, no lo sabe todo y no tiene acceso a todo. Entonces, sepa pedir ayuda, sepa pedir apoyo. Las estructuras de la empresa se crean para eso. Si no, el gerente general es quien tendría que abrir la puerta, limpiar el local, preparar los pedidos, facturar, cobrar, o sea, tendría que hacer todo. Y no es así. Una empresa justamente divide sus actividades y funciones, ¿no? Pensando en la habilidad y en lo que tiene que hacer cada uno para que todo como un solo engranaje funcione. Ok.
Gracias. Creo que con esto agotamos este espacio de preguntas. Más bien quiero agradecerte, Rogelio, por aceptar la invitación del Colegio de Abogados de Arequipa. Y como te mencioné hace rato, esperamos que puedas volver para de repente tocar este tema del derecho, perdón, de empresas familiares, que como digo, y lo sabes tú bien, es un gran grueso de nuestras empresas peruanas, ¿no? Así Entonces, es. finalmente agradecerte, también agradecer a todos los participantes de este webinar y bueno, despedirnos ya y vernos la siguiente semana con otros temas tan interesantes. Muchas gracias con todos. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Que vaya bien.